En esta clase vamos a empezar lo que es la introducción al UML, Unified Modeling Language, lo que vendría a ser una traducción de lenguaje unificado de modelación. Entonces vamos a ver, en el anterior capítulo hemos visto lo que es el análisis y diseño orientado a objetos. Ahora vamos a ver el lenguaje o las formas que utiliza esa metodología de trabajo para representar un sistema, que es precisamente el UML. Entonces vamos con... En esta primera lección vamos a hacer simplemente un rápido vistazo de lo que son las clases, los tipos de diagramas que utiliza UML para representar un sistema. Entonces todos estos puntos los vamos a ir desarrollando ya como capítulos independientes, pero es bueno que antes de entrar en detalle hagamos una rápida revisión de qué es lo que vamos a llevar. Entonces UML es una creación de tres ingenieros del software, Grady Boyce, James Dunbar y Ivar Jacobson, que ahí los tienen en sus fotos, que ya habían tenido experiencias propias en el desarrollo de un lenguaje para la representación de un sistema orientado a objetos. Precisamente James Dunbar, entre su trabajo más importante está el de el modelado, la metodología OMT, que es una metodología que es utilizado durante la época de los años 90, bastante utilizada, y que ha sido la base para la creación de UML, junto con Grady Boyce y Ivar Jacobson, que los tres se han juntado o se conocieron en Rational Rose, una empresa de desarrollo de software, y es ahí donde se juntan los tres y forman lo que es el estándar de UML. Seguiremos con nuestra diapositiva. Los tres habían hecho metodologías en forma independiente a los años 90. Después ya, cuando se juntan, hacen lo que es la metodología UML. Seguiremos. UML está compuesto por diferentes diagramas para representar cada aspecto de un sistema orientado a objetos. Y estos gráficos se combinan para ver las perspectivas y los estados de un sistema. Entonces, en ese aspecto vamos a ir viendo y aclarar que UML es un lenguaje para representar los estados de un sistema, y también es una técnica que nos facilita para dar precisamente para una técnica para mostrar cómo un sistema se comporta. La finalidad de un sistema, de un diagrama, es representar diversas perspectivas de un sistema a los cuales se les conoce como modelo. Ahora, ¿qué es el modelo UML? Seguiremos. Perdón. Ya. Un modelo UML es mostrar todo el sistema como en un plano. En un plano donde ya el cliente, el usuario, el desarrollador ponen y plasman sus ideas. Y otra cosa más, UML, next, UML no describe cómo, sino simplemente lo que se tiene que hacer. No expresa código, no expresa nada de esas cosas, sino simplemente dice qué es lo que se quiere del sistema.
seguiremos adelante. Entonces, lo primero que tenemos, como para uno de los primeros diagramas que vamos a estudiar a lo largo de esta serie de capítulos de UM, es el diagrama de clases. Ya, previos. El diagrama de clases, veremos, muestra características estáticas del sistema y no presenta ningún procesamiento en particular. Eso hay que denotar que muestran características estáticas. Rumbo, en su libro Modelado y Diseño Orientado a Objetos, precisamente pone lo que son el modelamiento estático a este capítulo, donde están las clases y todo eso. Entonces, es algo que no cambia, son propiedades que no cambian. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a hacer el análisis de una lavadora de lavar ropa y vamos a ir poniendo todo, vamos a tomar como ejemplo todas aquellas cosas que le sucede a una lavadora en su funcionamiento. Y ya, las características estáticas, ¿no? Podría ser estudiante, son qué características estáticas tiene: nombre, apellido, dirección. Pero dirán, pero se puede cambiar de dirección, de domicilio, pero no. Al decir estáticas es lo que sabemos, que todo es dinámico, pero hay dinámicas que ocurren muy lentamente o que no ocurren. Entonces a eso vamos a decir que es estático. Y entonces seguiremos viendo una clase. Vamos. Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos y acciones similares. En este caso, habíamos puesto el ejemplo de una silla. Ahora vamos a poner el ejemplo de una lavadora. Una lavadora, en su forma, si ustedes se abstraen del concepto de lavadora o máquina de lavar, ¿qué es lo que van a tener? Es, primero, marca, modelo, número de serie, qué capacidad, que son las características que identifican a una lavadora. Por ejemplo, su número de serie, capacidad, el modelo, la marca. Y ya, vamos a ir, todavía no nos estamos adelantando. Entonces, la forma en que se representa la clase lavadora, que es una abstracción, es mediante un rectángulo. Seguiremos viendo. Ya. Un rectángulo es el símbolo que representa la clase y se divide en tres áreas. Veremos. El área superior, esta parte, que contiene el nombre, una lavadora. El área central, que contiene los atributos, marca, modelo, número de serie. Y el área inferior, las acciones, que en el caso de programación serían los métodos, que es agregar ropa, agregar detergente, sacar ropa. Fíjense, los atributos son la parte estática y los métodos o las acciones son la parte dinámica. Lo de agregar ropa, agregar detergente, sacar ropa. Entonces siempre van a ver esa diferencia. En estos momentos no estamos poniendo los parámetros que tiene cada atributo ni los métodos. Eso lo vamos a ir viendo en detalle en los siguientes capítulos. Cuando varias clases se juntan, se forma el diagrama de clases. Entonces, un diagrama de clases está formado por varios rectángulos de este tipo, el diagrama de clases. Un diagrama de clases está formado por varios rectángulos de este tipo conectados por líneas que muestran la manera en que las clases se relacionan entre sí. ¿A qué me refiero con eso? En el mundo real, las clases se relacionan unas con otras
y su modo de dependencia se relaciona por las relaciones que existen entre unas y otras. Por ejemplo, aquí tenemos una clase que es de uno a muchos a uno. Es la relación que para una clase de este tipo hay una a muchos. Como para aquí hay una clase de uno a uno. Si ustedes se han llevado base de datos, más o menos se parece a lo que es el modelo entidad relación. Se parece, pero no es el modelo entidad relación, sino es la forma en que los objetos se relacionan entre las clases de objetos. Aquí tenemos. Los diagramas de clases facilitan las representaciones a partir de las cuales los desarrolladores podrán trabajar. Por ejemplo, si yo tengo, si el analista me entrega este diagrama de clases, cada programador va sabiendo cuáles son los atributos de entrada, qué atributos tiene cada objeto, qué métodos tiene que realizar. Cada programador puede desarrollar una clase de objeto y luego juntar los trabajos. Por eso es que la programación orientada a objetos se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se puede distribuir el trabajo en varias partes, cosa que es más difícil hacerlo mediante la programación estructurada. Se puede, pero es más complejo porque no es tan organizado. Seguiremos. Los diagramas de caso de uso. Un diagrama de caso de uso es un diagrama desde el punto de vista del usuario. Nosotros vamos a poner como diagrama de uso, por ejemplo, siempre está el usuario siempre está representado mediante un monigote y la acción, o sea, que va a realizar en el sistema. Usuario de la lavadora, lavar ropa. Entonces vamos a ir viendo este tipo de diagramas que se llama diagrama de caso de uso. Es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario para los desarrolladores del sistema. Esta herramienta valiosa, ya que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. Esto es importante si la finalidad es crear un sistema que pueda ser utilizado por la gente en general, no solamente por expertos en computación. Entonces, aquí representamos lo que el usuario quiere de la lavadora o del sistema. Seguiremos. Diagramas de estado. Todo objeto en el lapso de tiempo cambia de estados. Es más, en un sistema los objetos cambian de estados. Precisamente el diagrama de estados es una forma para representar los estados por los cuales atraviesa un objeto durante la vida del sistema o la vida útil del sistema. El diagrama de estados, según dice, que aparece en la figura muestra las transiciones de la lavadora de un estado al otro. El símbolo, veremos, el símbolo que está en la parte superior de la figura representa el estado inicial y el de la parte inferior el estado final. Nos fijaremos, mírense. Aquí, símbolo de inicio, miren, la lavadora pasa a remojo. Una vez que uno enciende la lavadora, primero remoja, luego realiza el lavado, el enjuague, el centrifugado y el fin del estado. Entonces, todo eso se representa mediante los diagramas de estado. Nosotros ya vamos a ir viendo con un ejemplo más orientado al área
este tipo de diagramas. Seguiremos, en este caso es como a manera de introducción. Los diagramas de secuencias. También los diagramas de secuencia es bastante importante porque los diagramas de clases y los de objetos representan información estática. ¿Ya? En un sistema funcional los objetos interactúan entre sí y tales interacciones suceden con el tiempo. El diagrama de secuencias UML muestra la mecánica de la interacción en base en tiempo. En aquí tenemos, este diagrama se parece bastante al diagrama de flujo administrativo, como hemos visto en el diagrama estructurado, donde la parte de arriba ponemos los componentes del sistema y la línea de tiempo. Fíjense, un componente del sistema lavadora es manguera. ¿Qué es lo que realiza? Abastecimiento de agua. ¿A quién lo realiza? Al tambor. El tambor en su línea de tiempo, ¿qué hace? Permanece inmóvil. Una vez que se llena, manda a detenerse. Entonces la manguera deja de funcionar y el tambor empieza a girar, o sea, hacer el trabajo de lavado. Luego, en la línea de tiempo manda un mensaje a dónde? Al drenaje para vaciar el agua jabonosa, y la manguera empieza a reabastecer de agua. Luego hace el enjuague, gira de un lado a otro lado. Una vez que termina eso, manda un mensaje al drenaje por un momento y le dice que se abra para hacer el drenaje, y manda otro mensaje a detener. Entonces, como ven, este diagrama, el diagrama de secuencias, nos muestra la secuencia de cada procedimiento y de cada componente de nuestro sistema, y los mensajes que se mandan entre cada componente. Fíjense, aquí está la línea de acciones que puedes realizar y los mensajes que se mandan entre componentes. Lo mismo pasa en un sistema. Seguiremos. El diagrama de actividades es parecido al diagrama de secuencias, solo que muestra de un solo componente. Por ejemplo, girar el tambor de un lado a otro 15 minutos, vaciar el agua jabonosa, reiniciar el abastecimiento de agua, que es propio de el diagrama. Es el conjunto de actividades que realiza como conjunto la lavadora, sin mencionar al componente. Entonces, seguiremos. Los componentes de un sistema o elementos de un sistema trabajan en conjunto. Entonces, se necesita la forma de representar este tipo de colaboración que hacen entre componentes y la forma en que se comunican. Para eso tenemos el diagrama de colaboraciones. Miren, aquí están. Por ejemplo, el cronómetro interno manda a la manguera que le manda un mensaje indicándole que se detenga. Luego el cronómetro interno manda al tambor girar de un lado al otro lado. Son componentes que en sí interactúan, pero ¿cómo interactúan? Mandándose mensajes. Diagrama de componentes. Todo sistema está basado en componentes, ya sea, es más o menos parecida al diagrama jerárquico de procesos. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho el análisis estructurado? Hemos hecho un análisis, hemos puesto para qué tareas tiene que hacer
jerárquicamente los procesos en forma jerárquica. Es lo mismo aquí, solo que a cada proceso lo llamamos componente y se utiliza como símbolo un cuadrado con dos rectángulos. Entonces leeremos: el moderno desarrollo del software se realiza mediante componentes, lo que es particularmente importante en los procesos de desarrollo en equipo. En la figura se muestra la manera en que el UML representa un componente de software. Esta parte vamos a ver cómo se parece bastante al diagrama jerárquico de procesos. Cuando nosotros tenemos un sistema, y si es grande, tenemos que dividirlo en sectores. Por ejemplo, en una veterinaria, donde el sistema va a trabajar en lo que es cosmética para animales, farmacia, va a trabajar en lo que es atención médica. Precisamente el diagrama de distribución muestra cómo el sistema va a tener va a estar distribuido en su arquitectura física, ¿ya? Entonces vamos a ver. Bueno, aquí ya no hay para la lavadora como ejemplo, pero podemos tener, ¿no?, un componente que va a trabajar en cierta área, otro componente que va a trabajar en otra área y otra área. Y vamos leyendo. El diagrama de distribución UML muestra la arquitectura física de un sistema informático. Puede representar los equipos y dispositivos, mostrar sus interconexiones y el software que se encontrará en cada máquina. Cada computadora está representada por un cubo y las interacciones entre las computadoras están representadas por líneas que conectan a los cubos. La figura representa un ejemplo. Entonces fíjense, esto es se presta mucho para hacer lo que es la arquitectura cuando tenemos un sistema en red o cuando tenemos un sistema en línea. Podemos decir, por ejemplo, que en la sección contabilidad, en la sección de operaciones, en la sección de gerencia, y poner cada uno, porque no todos van a tener el mismo software, van a tener el software indicado y necesario para cada sección, que es componente del sistema total. Seguiremos. Otras características. Además de los diagramas que hemos hablado, UML proporciona otras características que permiten organizar y extender los diagramas. Están, por ejemplo, los de paquetes, la forma de empaquetamiento, los de notas y los de estereotipos. Vamos a ver cada uno. Paquetes. Y veremos su gráfica. Aquí en paquetes, nosotros, un paquete, por ejemplo, podemos decir que en la sección de nuestra veterinaria, el área contable necesita un paquete donde esté la clase registrar, informar, esté la clase reportes, esté la clase historial clínico, entonces, o la clase contabilidad. Entonces, este paquete que va a ser distribuido a cada máquina es lo que precisamente lo llamamos paquetes en UML. Son paquetes que van a ser ya la parte del software instalada en una computadora o en un área específica. Luego tenemos el de notas. Las notas son notas aclaratorias que puede estar en cualquier punto de un diagrama, que sirven para aclarar o para establecer una mejor especificación de lo que se quiere o de lo que se tiene que hacer. Generalmente se utilizan los diagramas de clase. Fíjense, tenemos la clase y aquí tenemos una notita. Este es el símbolo de lo que es nota, y aquí damos un texto explicativo, narrativo de lo que queremos de la clase, cuando no podemos explicar bien con lo que es con nuestra simbología. No es parte del sistema, pero sí son notas aclaratorias. Leeremos: es frecuente que alguna parte del diagrama nos representa una clara explicación del por qué está allí o la manera en que trabaja.
Cuando este sea el caso, la nota UML será útil. Imaginen a una nota como el equivalente gráfico de un papel adhesivo. La nota es un rectángulo con una esquina doblada y dentro del rectángulo se coloca la explicación. Esta es una narrativa que se tiene que hacer. Usted adjunta la nota al elemento del diagrama conectándolos mediante una línea discontinua. Y por último, aunque muy poco usados, son los estereotipos, que son más que todo se utilizan para hablar de los tipos de interfaz, de clase y todo eso. Entonces, UM otorga varios elementos de utilidad, pero no es un conjunto minucioso de ellos. De vez en cuando se diseñará un sistema que requiera algunos elementos hechos a la medida, como una interfaz, por decirles, ¿no? Aquí es más que todo ya para los pequeños detalles. Los estereotipos o clichés le permiten tomar elementos propios del UML y convertirlos en otros. Es como comprar un traje del mostrador y modificarlo para que se ajuste a sus medidas, contrario a confeccionarse uno completamente nuevo. Imagine a un estereotipo como este tipo de alteración. Los representará como un nombre entre pares de paréntesis angulares y después los aplicará correctamente. Listo, ya hemos explicado todo lo que nos corresponde a lo que es introducción a UML, y eso ha sido todo por esta clase.